Ahí está. Muchas gracias, Germán. Agradecerle también a Martín, que fue un poco el nexo, eh, y a la Universidad de Palermo por darnos el espacio, ¿no? Yo creo que a mí me resulta siempre interesante, como más en este momento de pandemia y que tenemos como tiempo, revisar un poco lo que estoy haciendo y ponerlo en contexto para entender un poco hacia dónde voy y qué hago, ¿no? Espero que también les sirva a ustedes algo de lo que yo diga. Eh, Pasando así un poco a mí lo que me interesa y desde el principio como que siempre me traté de aproximarme a mi trabajo de una forma simple, ¿viste? Entender el problema estudiando las condiciones y sugerir una solución que sea simple y pertinente. Creo que si hago un como pequeño resumen, hay una cita de Álvarez que él decía, ¿viste? Que tenía pocas ideas, pero que las defendía como que las defendía mucho. A mí me gustaría como agregarle quizá con profundidad, ¿viste? El hecho de poder trabajar sobre pocos temas y elegir pocos temas sobre los que uno trabaja, te da la posibilidad como de profundizar en esto, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata mi espacio y también esta charla, ¿no? Hablar sobre esas pocas cosas que yo considero como relevantes a la hora de pensar y de hacer mi trabajo, ¿no? Voy a arrancar con una historia que tiene que ver con la llegada de Mies a Chicago. Lo que me interesa un poco de esta historia es cómo el tipo llega ya consagrado, Mies a Chicago, a la escuela de Chicago, en etapa de guerra, y pone a toda la universidad como a estudiar el problema de las casas patio, ¿no? Sin él haber tenido la posibilidad de haber construido una casa patio. Lo que nos da como un poco a entender es que si bien él no consigue como construir una casa patio, sí consigue construir una escuela que posteriormente, alrededor de los 60, construye todo el programa de los Case Study Houses, ¿no? Que tenía que ver un poco con encontrarle a esta industria de posguerra un nuevo uso en la producción de viviendas económicas, ¿no? Justo los Case Study Houses es algo que está bastante como revisado y estudiado. Entonces a mí lo que me interesa es hablar sobre un colectivo de gente que es contemporáneo a los case study, pero que no son ni Neutra, ni Elwood, ni Paul Rudolph, sino son artistas. Me interesa más hablar de los artistas del 60 de Nueva York, de Estados Unidos, que son más Frank Stella, Carl André, Morris, Schut, Flavin y otros, ¿no? Entenderlos como un colectivo de gente bueno, constituyen la escena artística de esa época eh, y que a mi manera de entenderlo tiene que ver un poco con entender el trabajo de los demás, no necesariamente de los arquitectos, sino yo soy arquitecto, sino de artistas y de otro tipo de ambientes como material de trabajo, ¿no? Entender nuestro trabajo también como dentro del conjunto de trabajo de esa gente que ya trabajó anteriormente, y de esta manera como que la novedad mucho no me interesa, más bien me interesa la permanencia y la capacidad que tienen las obras para sostenerse en el tiempo, un poco de eso se trata esta charla, ¿no? Y qué mejor manera de arrancar con una de las primeras obras, pero vista desde hoy, ¿no? O sea, nosotros esto es lo que recibimos de Stonehenge, que sucede 3000 años antes de Cristo, y lo que nos llega hoy a nosotros son estas piedras, la relación entre las piedras, la relación de estas piedras con el piso y la relación de estas piedras con lo que soportan, ¿no? Eh, Ahí en esta ruina casi que está todas las cosas sobre las que yo intento trabajar y profundizar, ¿no? Si bien seguramente estos tipos cuando hace 3000 años cuando hicieron esto pintaban las piedras y los cubrían con cueros y con techos de paja, hoy la ruina de esto y lo que sobrevivió el paso del tiempo es este ejemplo, ¿no? Pasando también por el Partenón, que tiene una historia bastante similar también, al haber sido bombardeado, ser una ruina. Mucha gente le va a sacar fotos porque, bueno, el Partenón representa como la pureza quizá y un momento culmine no solo de la historia, sino de la cultura. Pero de nuevo, el Partenón y el Partenón en ruina, que es lo que me interesa a mí, es donde más evidente nos deja esta idea de la relación de cómo apoya el edificio en el piso, cómo se sostiene a través de las columnas el dintel y el techo, y la relación entre las columnas, el espacio, la proporción. Esos son los temas que aún en una ruina podemos reconocer que sigue siendo el Partenón, ¿no? Incluso
cuando se deciden a reconstruir el Partenón, porque obviamente era una atracción turística y un ingreso de dinero para Grecia, solo reconstruyen como estos temas, ¿no? No reconstruyen los frisos ni los decorados, solo consiguen reconstruir como las columnas y la proporción de esas partes y la relación entre ellas. ¿No? Pasando también un poco por el pabellón de Barcelona, de Mies van der Rohe, lo que me interesa de este edificio justamente es eso, cómo se sostiene en el tiempo, ¿no? Un edificio que fue construido en el año 29 es hoy como un edificio contemporáneo, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en el año 29, la gente se vestía así, usaba galera, ahí con galera lo podemos ver a Mies, y los que lo escoltan adelante son el rey y la reina de España y bueno, personalidades de época. Más que las personalidades me interesa entender cómo esa gente se vestía en esa época para entender en qué tiempo Mies hacía un edificio que a día de hoy sigue siendo como uno de los edificios más contemporáneos y más modernos de este momento, ¿no? Eh, Hay algo que me llama un poco la atención y sobre lo que me gustaría detenerme son estas fotos, que son unas fotos de la época, del año supongo 29 o del 30. Este edificio se destruyó, se desarmó después de la exposición, porque era una exposición itinerante y con el tiempo después lo volvieron a construir. Obviamente esa reconstrucción, al igual que a diferencia del Partenón, la tenían bastante más fácil porque habían más planos, más documentación y la tecnología disponible para construir era bastante similar a la de la época contemporánea. Lo que me resulta, y por lo que quiero mostrar estas dos fotos, una foto es del 29 y la posterior, la que está a la derecha, es del año 2013, es como buscar la misma perspectiva y encuadrar la foto en el mismo lugar, un poco para entender que lo que constituye y lo que hace el pabellón, así como en el Partenón y en Stonehenge, eran las proporciones las columnas, la llegada al piso y cómo se sostienen las cosas. En este edificio pasa lo mismo, pero lo que tiene es que no hay nada de más. Entonces a la hora de reconstruirlo no hay que tomar esa decisión, si saco algo, si pongo algo, porque si le saco algo al pabellón de Barcelona se cae. El techo no se sostiene o el espacio no se encierra, no termina de tener la misma espacialidad. Por lo tanto, creo que Míguez en este edificio, y algo que lo hace sostenerse durante tanto tiempo contemporáneo, es la capacidad de encontrar los elementos justos y necesarios y ninguno más, ¿no? Entonces, como podemos ver, incluso el mármol puede cambiar, porque la piedra de mármol de ese momento no era la misma del momento de la reconstrucción. Algunas cosas, si uso la foto de la derecha, tiene como una exposición itinerante dentro del pabellón, que para eso también había sido construido, y no cambia la sustancia del espacio, del pabellón y de lo que significa, ¿no? Y lo que representa en el ámbito arquitectónico. Acercándonos un poco más a nosotros y a la escala de trabajo sobre la que yo trabajo, tenemos la Casa sobre el Arroyo del año 46 de Amancio Williams. Lo interesante de este edificio, de nuevo, igual que los otros, no solo que es un clásico, sino que además sufrió estas mismas, como el paso del tiempo al atravesarse como una ruina, ¿no? Es un edificio que fue vendido a un tipo que puso una radio, en la dictadura cerraron la radio y quedó a merced de la gente que podía acceder, y a partir de eso el edificio se vandalizó y bueno, pasó a ser una ruina, ¿no? Lo que me interesa a mí de nuevo, de poner en contraste estas dos fotos, es ver cómo el edificio en ruina, en este caso, es igual al edificio completado. Realmente no le cambia absolutamente nada, porque finalmente la estética, el edificio y demás se construye a partir de las cosas esenciales, ¿no? Y si yo le saco un apoyo y nada más, y si yo le saco un apoyo a la casa esta, se cae. Entonces cuando se convierte en ruina no hay mucho que arruinar, digo, incluso el material justo es un material que no se quema, entonces solo se mancha. En ruina el edificio es igual que cuando lo vuelven a arreglar y a reconstruir, que es simplemente reemplazar los vidrios, ¿no? Que habían sido vandalizados. Incluso yendo un poco más aún, si nosotros analizamos el interior, y de nuevo esta foto de cuando fue inaugurado y una foto del edificio en ruinas, realmente no cambia mucho. El espacio es el mismo, el bosque sigue estando, la proporción del espacio sigue siendo la misma, y que hoy esté completamente quemado o arruinado y que antes hubiese estado como en óptimas condiciones no modifican la esencia del edificio, ¿no?
Mismo las sillas de Mies van der Rohe, que también hace para este pabellón, digo, si nosotros las pensamos en ruina, y es mucho más fácil hacer una ruina de una silla que de un edificio, entendemos que no cambia, o sea que incluso la silla sigue siendo la misma silla, porque finalmente cuando Mies hace la silla hace una estructura. Y lo que me interesa también de esta silla es, capaz una anécdota, pero yo creo que Mies la concibe como una estructura, porque finalmente cuando uno se sienta no es una silla cómoda, y sin embargo consigue lo que él quería, porque nosotros hoy vemos en todas las plantas bajas de los edificios o de los consultorios médicos, incluso acá en Buenos Aires, como el mobiliario que eligen es ese, ¿no? Y a pesar de ser una silla incómoda y una silla que no, yo pienso siempre que son sillas que no son para sentarse, ¿no? Son estructuras para modificar o afectar el espacio de una manera positiva. Eh, Incluso llevado más allá, si analizamos otro clásico como es Bart Simpson y pensamos en cómo va a ser Bart Simpson en ruinas, podemos seguir viendo a Bart Simpson, ¿no? O sea, las proporciones, las relaciones de la cabeza y los huesos, está todo ahí y aunque no tenga la piel y la ropa, sabemos que es Bart, ¿no? Otro de los temas sobre los que me interesa trabajar es cómo llegan al suelo las cosas, ¿no? O sea, y me interesa traer un poco a Jackson Pollock a colación, si bien él es un poco previo a este movimiento de gente sobre la que me interesa hablar, Jackson Pollock en la decisión de cambiar el cuadro de lugar, de sacarlo del atril y tirarlo en el piso, y en la decisión de que las gotas caen desde una cierta altura, le incorpora al cuadro la gravedad y el tiempo, ¿no? O sea, cómo finalmente la obra de él empieza a tener que ver en cómo esa gota se encuentra con el bastidor y qué es lo que produce ese encuentro, ¿no? Y da cuenta un poco de gravedad, porque si el tipo la tira de más arriba o la tira de más abajo, esa gota es distinta, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece interesante como la asociación con la arquitectura de cómo incorpora en su arte la gravedad, el tiempo y el encuentro entre esa gota y el suelo, ¿no? Eh, o podemos hablar de esta comunidad nómade en Ayoreo, en el norte del Gran Chaco. Se le llama Silla sin Silla, pero realmente es una comunidad que lo que hace, su producción tiene que ver con recorrer el bosque y entonces cuando están cansados se sientan. Es una comunidad nómada y lo que hacen es se sientan y llevan este tiento que construyen con restos del bosque y descansan. Entonces, lo interesante también, yo esta silla la conocí en una charla que dictó la Universidad de Palermo hace un tiempo sobre Alejandro Aravena, y me interesa hablar de Gell porque justamente él un poco la contaba desde la manera más simple, ¿no? O sea, es finalmente la silla más simple que existe en el mundo, al punto tal de que si sacamos el único elemento que la constituye, nos quedamos sin silla. Es decir, eh, eso me parece súper interesante, pero a mí me interesaba hablar desde otro punto de vista, ¿no? ¿Por qué es esa silla tan simple? Y finalmente tiene que ver porque aprovecha como diferentes condiciones, ¿no? Primero es el suelo, digo, tiene que ver con un cuerpo en una posición que se enfrenta al suelo y a partir de una posición del cuerpo que genera como un desequilibrio, la silla lo que hace es compensar ese desequilibrio con un esfuerzo en dirección opuesta y finalmente, aprovechando la fuerza del piso, la gravedad del cuerpo contra el piso y la posición en tensión, es que esta silla consigue como reducirse, ¿no? ¿No? Aprovechar como la energía disponible que tiene que ver con cosas que quizá a veces no los tenemos en cuenta, ¿no? Volviendo un poco al tema este del mínimo necesario, de cuáles son como estos mínimos elementos. Acá ahora sí podemos ver una de las pinturas de Pollock en el 50, y lo que me interesa de traerlo a Pollock también es porque si bien yo no quiero hablar de Pollock, y estos artistas sobre los que voy a hablar no lo incorporan a Pollock en su colectivo, por la complejidad de Pollock, ¿no? Y como por la sobrecarga de sensaciones y de información que tenía ese cuadro. Ellos deciden como rescatar más a Marcel Duchamp, ¿no? Que en el 1914 presenta este botellero que un poco lo que hace es como establecer que el arte ya no tenía tanto que ver con una forma o con algo lindo, sino con una idea, ¿no? Y él decide poner un elemento industrial
en una exposición y mostrarlo como pieza de su arte, porque lo que le interesaba era que el arte podía ser 100% conceptual, en vez de trabajar la forma y trabajar como el objeto en sí mismo, ¿no? Porque incluso este botellero no está hecho por manos de artistas, sino que está hecho por la industria. Eh, y en este sentido, la primera exposición de este grupo de artistas es de Frank Stella, que hace estas pinturas negras allá por el año 59. Y un poco lo que me interesa de esta pintura no solo es la pintura en sí, sino también entender que este colectivo de gente, que para mí es un colectivo porque decidían, trabajaban todos juntos, se conocían, son contemporáneos y además se ocupaban como también de ser críticos de sus contemporáneos, ¿no? Es decir, Frank Stella hacía su exposición y después Carla Andrea escribía la crítica en donde elogiaba la reducción que hace de la pintura a sus componentes más esenciales, ¿no? La literalidad de la materialidad y de su construcción, la pintura como pintura y el lienzo como lienzo, o sea, nada más que eso. A Stella no le interesa ni la expresión ni la sensibilidad, le interesan las necesidades de la pintura. En ese sentido, y llevándolo quizás acercándolo a nuestra práctica, lo que me interesa de esto es, bueno, esto es una casa en el año 56 de Álvarez, que lo interesante en esta casa es la historia, o lo que me interesa a mí, ¿no? Hablar de esta casa. Eh, Álvarez, que recién arrancaba de su primera casa, se le acercan unos clientes que, bueno, le gustaban las casas francesas, como muchos porteños de esa época, y Álvarez no hacía ese tipo de arquitectura, pero en vez de rechazar el encargo, decide hacerle un proyecto como ellos querían, ¿no? O sea, lo que ellos entendían de casa francesa, que se ve el dibujo del medio, y cuando se los presenta, los tipos quedan encantados, pero lo que hace Álvarez es, le dice, bueno, esta casa vale tanto, y los tipos no la podían pagar. Entonces, eh, el tipo había documentado la misma casa, pero en la versión racionalista, ¿no? O sea, elimina un montón de cosas y consigue hacer la misma casa, porque la planta y la organización de la casa es la misma, pero en la mitad del precio. De esta manera, como que esa discusión que quizá muchas veces nos resulta como eh, a todos los arquitectos muy difícil, él la gana con un tema súper lógico, que es el recurso económico, ¿no? O sea, esta casa así te vale la mitad. Y por eso me parece que tiene sentido el reduccionismo o encontrar como la pertinencia del material y en la arquitectura, ¿no? Porque si eso a la vez está acompañado por un costo, me parece que tiene sentido. Finalmente, también otro de los temas que me interesa tiene que ver con la abstracción y la apropiación, ¿no? Esta es una obra del año 60, ya así, de este colectivo de artistas. John Cage era un compositor que el tipo lo que hace es una obra que dura, le pone de nombre 433, ¿no? Entonces la obra consistía, a la derecha está la partitura de la obra, él llegaba, se sentaba en el piano, abría la tapa del piano, y permanecía 4 minutos 33 en silencio. Cuando pasaba este tiempo, cerraba la tapa del piano, se levantaba y se iba. Entonces, lo que me parecía interesante de esto, y él creo que un poco lo que quiere hacer es pasar la obra, dejar de pensar en el objeto, sino que la obra pasa a ser como la gente y la inquietud de la gente, las toses, che, este tipo va a tocar, se va a quedar callado, y esa sensación y susurros que vienen del público pasan a ser la obra, ¿no? O Robert Morris, que en el año 61 eh, hace esta caja que la construye a medida, la pone en el espacio de exposición y se pone él adentro de la caja, ¿no? Él, Morris, un poco lo que creía era que la obra era un pretexto para un encuentro corporal, ¿no? O sea, que vos te tenías que enfrentar a la obra y esta te tenía que impactar así y afectar y generar como diferentes cosas. A partir de esto me parece interesante como eh, en estas dos obras, que las dos obras requieren la participación física del espectador para completarlas. No para suscitar como una admiración hacia la caja, qué linda que es, sino para eh, generar una respuesta física e interactiva, digo, trascender la condición del objeto en busca de generar experiencias, sensaciones, posibilidades. Uno de los que más, o por lo menos de los que más pudo trascender de esta generación es Donald Judd, ¿no? Lo interesante del Judd es
que justamente ellos mientras producían iban, o sea, este arte mientras producían y este nuevo movimiento iba escribiendo a medida que producían, cómo, y ellos mismos se enteraban de cómo tenía que ser y hacia dónde tenían que ir, pero tenían una idea muy clara. Entonces Jude empieza con la pintura, pero claro, lo que le pasa a Jude, empieza a pintar relieves que parecen más esculturas a pesar de ser pinturas, porque él buscaba esta idea de trabajar con el espacio, ¿no? O sea, el lienzo blanco puede tener profundidad y no necesariamente es un lienzo eh, plano. Entonces, naturalmente, a medida que avanza su trabajo, abandona la pintura y se dedica más a la escultura, ¿no? En el 63 ya presenta esta primera exposición, eh, y un poco más adelante compra un departamento y acá ya es donde él decide llamarse, o sea, él decide abandonar la pintura y decide dedicarse al espacio real. ¿Qué implicaba el espacio real? El tipo empieza a hacer muebles, escultura, interiores, como ya trabaja todo el campo que afecta al hombre adentro del espacio, ¿no? Y esta es la parte que a mí me parece como más interesante de Jude. Entonces él compra este edificio entero, saca todas las paredes y empieza como a construye 1, 2, 3, 4, 5 lots, ¿no? Cada piso refería a una acción. En el primer piso, el tipo tenía su galería donde hacía su arte y donde la gente lo venía a visitar, supongo que en algún punto vendía también. En el segundo piso tenía el lugar donde comía, ¿no? De nuevo, ver estos espacios, y uno de los anécdotas graciosos es, el tipo sacó todas las paredes, la instalación de antiincendios, todo, en Estados Unidos, un lugar donde acá capaz en Argentina es más normal, pero todos imaginamos que en Estados Unidos es un poco más difícil. Y la hija cuenta de, porque claro, todos los gringos más acostumbrados a este tipo de cuestiones le dicen, che, ¿y cómo hiciste con el inspector de incendios? Y la hija cuenta que nunca lo dejó entrar. O sea, que finalmente el tipo mucho no le interesaba eso y siempre caminaba sobre el borde de las cosas. Entonces, en el piso 2 estaba el lugar para comer, una mesa y un par de sillas para sentarse a comer. En el piso 3 tenía un lugar de lectura y en el piso 4, y acá me gustaría detenerme, está su habitación, ¿no? Lo interesante es que imaginamos que Jude no era que no ponía la mesa de luz porque no tenía plata para comprar una, porque evidentemente había comprado todo un edificio entero, ¿no? O sea que la decisión de tener la cama en el piso es intencionada y tiene que ver, imagino yo, o me sirve a mí pensar que tiene que ver con que de esta manera el tipo no necesitaba poner una mesa de luz y tampoco necesitaba poner una mesita para soportar la tele, ¿no? Utilizando el piso como soporte para el colchón, él también eliminaba la mesa de luz y eliminaba la mesa para poner el televisor, porque ya el televisor tenía sentido que esté puesto sobre el piso y supongo el teléfono o los libros que leía, la misma cuestión. Este colectivo de gente también trabajaba un poco la idea de la serie, ¿no? Que tiene que ver un poco con la producción eh, industrial y la época que corría en relación a la producción. Y acá aparece Dan Flavin, ¿no? Que el tipo lo que hace es coloca un elemento recontra convencional, o sea, no estaba diseñado, este era el elemento que se compraba en la ferretería del tubo de luz, eh, porque entonces a él no le interesa el tubo de luz y a nadie le interesa el tubo de luz porque ese tubo de luz lo venden en todos lados, pero él lo pone en una galería de arte, le cambia el foco y empieza de esta manera como a empezar a afectar el espacio, que es lo que a él sí le interesaba. Entonces su obra trataba más de estas sombras, de lo que generaban, cómo iban afectando el espacio. Quizá esta de nuevo, este tema de que sus piezas solo son arte cuando están iluminadas, ni siquiera esa luz se apagaba y ese foco seguía ahí y ya la obra no existía. El punto de la obra era cuando esta luz se prendía y cuando el espacio se empezaba a ver afectado por esta luz y las sombras y el uso que le daban la gente, ¿no? O sea, la idea de que el uso y el usuario es el que termina por completar la obra, ¿no? La obra contiene como este, este tema de la experiencia. Un poco a medida que va avanzando, como profundiza más sobre estos temas, pero de nuevo los mismos, ¿no? Incluso los mismos del Partenón, o los mismos de... acá podemos ver, o sea, cómo el tipo solo con una luz, acá ya está un poco más diseñada, ¿no? Empieza a trabajar la cuestión de la pilar, de cómo vincularla utilizando la energía de las paredes, del piso,
cómo afecta el espacio por completo, y seguramente si apagaba la luz ya se acababa la obra, ¿no? Y eso es un poco lo que me interesa de todos estos tipos. Eh, Mismo en la idea de serie, de repetir un único objeto y ponerlo, y que la obra tenga que ver con cómo voy relacionando un objeto con otro, y que finalmente el espacio que vincula esos objetos, el aire, también es parte de la obra, ¿no? Y cómo puedo construir como una silla y una mesa o una colección de cosas que a partir de utilizar como un mismo sistema, puedo generar como esta idea de serie, ¿no? Necesariamente necesito utilizar como un foco que es lo más fácil de ir reproduciendo, ¿no? Porque este es Donald Judd y un par de muebles que hace y los presenta así, ¿no? O sea, podemos ver que utiliza una técnica, utiliza un material y a partir de cómo lo va combinando genera diferentes como situaciones. Incluso eh, entender que la diferencia entre una sala de exposición y una cocina o una casa ya no era tanta. Digo, uno podía disponer de su cocina con estas piezas que eran entendidas como arte, ¿no? Volviendo un poco a Mies y ya completando un poco la serie de estos artistas, Mies también cuando diseña los muebles para el pabellón de Barcelona, arma una colección, es decir, repite un solo elemento para formar a través de diferentes operaciones tres elementos distintos, que por su disposición y la relación entre las partes terminan de conformar una especie de conjunto, ¿no es cierto? Eh, entonces, un poco esta idea, como siempre estuvo presente, y cuando uno de los primeros trabajos míos que voy a mostrar, en conjunto con dos compañeros, que ahora voy a contar un poco la historia, tenía que ver con esto, ¿no? Armar como encontrar una matriz estructural, una serie de materiales, y en la repetición y en la diferenciación de diferentes como organizaciones ir generando como diferentes elementos, ¿no? Esa matriz, lo único que no se podía modificar eran sus proporciones, pero sí se la podía vincular con diferentes operaciones que pueden ser copiar, mover, repetir. Entonces, si uno la cortaba al medio, producía una silla y le ponía un soporte horizontal, esa silla pasaba a ser como una estructura para sentarse, o si cortaba todo el módulo estructural y a través de espejar la estructura se podía armar una silla, una mesa, perdón, un escritorio, y también las veces de biblioteca, estantería y demás. Eh, Finalmente, la idea también es poder llegar a esta imagen en donde uno construye un espacio y esa como colección de cosas empiezan como a componer una serie, ¿no? Que esto era un poco lo que nos interesaba. Este trabajo, como naturalmente creo que se dan en casi todos los estudios, ¿no? En los últimos años de la carrera me junté con dos amigos de la Facu, contemporáneos de la misma edad, que teníamos como las mismas inquietudes, y sin querer empezamos a armar como muebles en el depósito de uno de los chicos que tenía en Villa del Parque, y lo interesante era como hacer cosas, ¿no? O sea, la posibilidad que nos daba el mueble y la cosa pequeña frente a meternos ya estábamos todos en estudios y haciendo laburos, pero esto por primera vez nos dejaba hacer cosas sin clientes, ¿no? Como probar y experimentar cosas, y si después las vendíamos estaba bien, y si no las vendíamos no estaba tan bien porque había que pagar el alquiler, pero bueno, como son preocupaciones que quizá uno se puede dar en esa etapa de su vida, ¿no? Eh, por suerte nos fue bien, tuvimos suerte, pudimos crecer, alquilamos un espacio como un poco más acorde a nuestro trabajo. Si bien el estacionamiento este estaba bueno, la mayoría del tiempo usábamos la calle como taller, ¿no? Eh, Perdón, esto no era en Villa del Parque, era en Parque Chas. Es un barrio que la gente, si pasaba caminando y le tirabas como eh, viste, partículas de coso que sacaba la moladora, no se quejaban, viste, o si se quemaban o si veían un tipo molando por la vereda, cruzaban y nadie te decía nada, viste, muchas veces hasta comíamos en la vereda, y bueno, esto nos gustaba, pero todo tiene un límite, y en un momento tuvimos como que alquilar un espacio más grande, eh, incorporar amigos, porque al final siempre como metíamos amigos, nos interesaba como armar un espacio con gente que tenga los mismos problemas, la misma edad y las mismas ideas que nosotros,
Y lo interesante de todo esto, si bien acá a la izquierda podemos ver el taller antiguo, el primer taller y el segundo taller, era la posibilidad de experimentar, ¿no? Acá lo podemos ver al vikingo, le decimos, uno de los chicos que trabajaba con nosotros, con ¿viste? Una máquina que parece del espacio, son tubos de gas para una soldadora, pero bueno, la posibilidad de ir probar y conocer nuevas herramientas y aprender como un poco haciendo las cosas. eh, y una de las cosas que siempre nos daban vueltas sobre la cabeza era el tema de la silla, ¿no? La silla, pero no desde un lugar como una silla para sentarse, sino como una escultura o como una estructura, ¿no? Que no necesariamente tiene que cumplir esa función de ser cómoda, sino... y empezamos como a probar diferentes cosas, la verdad que siempre teníamos como la posibilidad de ir haciendo y probando experiencias nuevas. En este caso eran 10 sillas, que también trabajaba un poco el tema de repetir el mismo material, agrupar y con pequeños cambios producir grandes diferencias, ¿no? Esa silla, si la revestíamos con un material y le dábamos diferentes terminaciones, podía ser una silla más cómoda, incluso como más cara, o podía simplemente ser una estructura para cafés, tratar de entender y de conseguir como la silla más barata. Acá son varias pruebas. Eh, si bien parecen todas iguales, todas tienen pequeños cambios, y sobre estos pequeños cambios nos daba la posibilidad de trabajar y de probar el poder tener un taller, ¿no? que pensaba y que producía al mismo tiempo. Eh, estas sillas, muchas de ellas ni siquiera existen, o sea, fueron hacerlas, sacarle fotos y seguir, ¿no? Acá un poco con estas dos lo que me interesaba era como, si bien los materiales son los mismos, como formas muy distintas, pero que ya la forma no interesa tanto porque al ser construida con la misma lógica pueden ser también una colección y partes de lo mismo, ¿no? Son las dos muy diferentes en su forma, pero son como tienen un algo de las otras. O estas mesas, ¿no? Que un poco el trabajo sobre estas mesas era ver cómo podía el mismo elemento, a partir de ir modificando su proporción, sostener diferentes relaciones y cambiar completamente su aspecto, ¿no? Mismo probando diferentes texturas o diferentes materialidades, ver cómo podíamos, como ya la ves, también aprender, porque muchas de estas ni se vendían, ¿viste? La de la derecha, por ejemplo, queríamos probar a los tipos que galvanizaban los guardarrays de la calle, y bueno, a ver cómo quedaba esta terminación. Y después veíamos si terminaban en las casas de amigos o si se podía vender. Siempre también pensando que eso podía convivir entre ellas y armar este espacio o esta especie de serie, ¿no? Que venga a completar un espacio. Acá también un sistema de estanterías que a partir de resolverlo con el mismo detalle y el mismo encuentro todos, se reconoce como una serie, ¿no? Y de nuevo probar como diferentes proporciones y trabajar sobre esas pequeñas cosas, pero para poder hacerlo dejando todas las otras iguales, ¿no? Tuvimos también la posibilidad de viajar un poco a mostrar nuestro trabajo. Esto es una feria, una exhibición en Londres, y lo interesante de este laburo era que, bueno, los tipos nosotros ya habíamos aprendido de una experiencia que habíamos tenido en Estados Unidos, y acá habíamos entendido que ¿viste? Nos dieron un metro cúbico para viajar y llevar material y exponerlo. Y claro, nosotros lo llenamos de fierro porque queríamos vender cada milímetro cúbico, ¿viste? Entender que podíamos vender afuera cosas que producíamos a un costo nosotros casi mínimo. Pero bueno, esta segunda exposición ya fuimos con un poco más de experiencia, y igual como sin perder esa idea argentina, ¿no? De aprovechar al máximo todas las cosas, incluso... digo, el stand lo construimos con elementos de ferretería, la parte de abajo de la cortina está hecha con una manguera que está atornillada al piso, la parte de arriba con un cobre de gas que sale de los aires acondicionados, y la alfombra estaba hecha con los sobrantes de los tipos que sí habían pagado para que les adornen el espacio. Para nosotros nos interesaba, sin perder de vista que el stand tenía que servir para sacar fotos y que se puedan ver bien los productos, armar un espacio, ¿no? Y que esta serie de elementos se muestre de una manera apropiada, sin perder también de vista el lugar sobre el que lo construíamos, que a nosotros nos parecía súper interesante, ¿no? Esta estructura vieja y sin arreglar, y que con solo tirarle un velo blanco podíamos ya conseguir el objetivo, y que estos dos elementos dialoguen entre sí, ¿no?
Después esos elementos los seguíamos trabajando y producían una colección de mesas, que estas mesas finalmente son eso, son estructuras, lo más mínima posible. Incluso esta mesa tenía que ver con que nos costaba mucho hacer las mesas, ¿viste? Siempre teníamos que ir a acomodar que quedaban desniveladas o cómo ver el piso irregular, y la mesa de 3 patas siempre apoyaba regular, aunque el piso fuese irregular. Y esta estructura nace un poco de esa preocupación. Y por más de que le cambiemos los materiales o las terminaciones, digo, el objeto sigue siendo el mismo, ¿no? Porque sobre lo que a nosotros nos interesaba trabajar eran esas pequeñas cosas, de cómo llegaban al piso, de la proporción y la relación entre las partes, ¿no? Pasando un poco ya a arquitectura y a las cosas que son más recientes, ¿no? Yo me fui de Buenos Aires a Bariloche por la posibilidad de poder hacer arquitectura en un lugar que, bueno, tengo toda una construcción familiar y que a mí me interesa como producir desde ese lugar, ¿no? Hoy estando allá, la verdad que estoy contento de la decisión que tomé, porque, bueno, hay diferentes posibilidades y hay trabajo sobre diferentes problemas que nada, me parece que están bien, ¿no? Esta primera casa, Bariloche tiene 2 climas, uno es del que todos conocemos de montaña y otro es este que es de estepa, ¿no? Es un clima árido y de muchos vientos. Entonces, lo que nos interesaba era generar un exterior controlado, porque finalmente el exterior tenía tanto viento que no lo podía uno disfrutar, ¿no? Entonces, la casa esta se trata un poco de eso, de armar un patio en el medio de la casa que tenga la proyección del lago, pero que a la vez nos repare del viento este. Eh, Me interesan este tipo de dibujos también porque obligan a reducir el pensamiento y la cantidad de elementos que componen la cosa, ¿no? O sea, en este dibujo yo intento que esté todo lo que constituye la casa y después solo darle profundidad a eso, ¿no? Se ve la estructura que apoya sobre un basamento que separa y delimita como la parte del terreno que va a quedar salvaje, de la que va a tener un pasto más cortito y que voy a usar como expansión. Ahí se puede ver un poco esta estructura, este marco estructural, que siempre intento de que vaya de punta a punta, porque entendiendo que esta estructura a lo mejor a lo largo del tiempo pueda recibir diferentes programas, ¿no? Entonces, un poco se trata esta casa de eso, ¿no? Generar un patio, un espacio contenido, que cuando uno entra a ese patio, tenga, acá se ve la entrada, es a través del patio ese, ¿no? Uno entra por ese patio que sigue siendo como salvaje, pero no tengo el viento y no tengo las inclemencias del clima que les hablaba antes, pero a la vez tengo como a través de este espacio sobre el que llego la proyección del lago, ¿no? Acá se ve un poco entrar por el patio, que era uno de los temas que nos interesaba. La mayoría de las casas patio siempre, o las casas con un patio, perdón, o el claustro con un solo patio, siempre se le entra por una punta y se pasa por un pasillo, y a nosotros nos interesaba como pasar por este semicubierto y entrar por el patio, ¿no? Como sentir ese patio en todo momento. Un poco más de los interiores de esa casa, eh, y no hay mucho más porque esta casa está ahora en la municipalidad esperando aprobación para empezar a construirse. Esta es otra casa que se sitúa en el otro clima que les decía antes, quizá el más reconocido de Bariloche, cerca del lago Gutiérrez, que tiene que ver más con la montaña, ¿no? Con árboles altos, pendiente. Y entonces la casa un poco intenta trabajar esas cosas, ¿no? Se sitúa sobre el lado sur, dejando que las expansiones sean sobre el norte, sobre el sur se construye el estacionamiento, el acceso y las diferentes como espacios de servicio, y la casa se expande sobre el jardín que al colocar la casa sobre el lado, sobre el lado derecho de la hoja, sería el sur en orientación, nos permite controlar que este jardín y que la casa en un lugar donde en invierno tiene árboles muy altos, reciba sol en invierno, que es un poco esto de aprovechar esta energía del sol para calentar la casa, ¿no? Y que no sea todo a través de radiadores. Después, eh, la casa un poco intenta hacer eso, ¿no? Una estructura que se encuentra de punta a la pendiente, permite entrar por abajo para meter un estacionamiento, y en el apilamiento y en el aprovechamiento de la barranca también se le accede por el medio al espacio común y por arriba se sube a los cuartos, sin perder de vista
esto que hablaba antes, ¿no? De cómo llega esta casa al piso y que tiene como esa pared que construye un patio interno y a la vez limita el jardín, que imagino va a ser el jardín con el pasto cortito y los aspersores y todo el resto permitiéndolo dejarlo como salvaje, ¿no? Que es un poco la idea de este proyecto. Entonces, la parte de abajo tiene el acceso por un estacionamiento, que también puede ser un quincho, que tiene un patio, que también puede ser un departamento, viste, un poco entender que los espacios pueden como tener estos cambios y que esos cambios sean parte del proyecto. A medida que subimos un piso más, podemos ver como el espacio común, este salón, el estar, digamos, en relación también con ese pequeño patio, con la estructura por arriba y las vistas hacia la montaña a medida que vamos subiendo. Acá se ve con diferentes exteriores, ¿no? Acá de nuevo en la punta tenemos un exterior, un semicubierto, después tenemos un jardín, un poco tratar de, si bien la imagen y la estética es súper sencilla en tratar de encontrar como solo una estructura y el diseño de esa estructura, la posibilidad de que esta estructura tenga diferentes espacios, ¿no? Y diferentes situaciones y genere como esa amplitud de lugares. Esta es un poco la imagen del patio interno y por último la planta alta de arriba que tiene 2 cuartos con un solo baño y un espacio que funciona como jardín de invierno, también un poco pensando en aprovechar el sol para calentar la casa en invierno y en verano, bueno, una expansión para mirar también una terraza alta para poder apreciar el paisaje por encima de los árboles, que es un poco este dibujo que podemos ver acá. Bueno, y acá un poco el trabajo sobre la barranca, ¿no? Y de nuevo esto de aprovechar como las energías que tenemos disponibles. Todas estas casas, por una lógica natural, tienen una primera instancia que tiene que ver con el movimiento de tierra. Y en esto de construir la llegada al piso y modificar, a mí un poco lo que me interesa es aprovechar la tierra que saco para ponerla en otro lado. Entonces este diagrama lo vengo repitiendo bastante porque me da respuesta en trabajar y modificar el suelo de la manera con menos costo, ¿no? O sea, utilizando y aprovechando la tierra que tengo disponible, establecer 2 planos de uso sobre los que después uno se convierte en patio, el otro se convierte en expansión del comedor, y más atrás la casa y de nuevo esta estructura como que solamente intenta trabajar esos temas, ¿no? De la proporción y demás. Por último, el corte por la escalera para entender cómo estos espacios se vinculan y cómo se recorre. Y bueno, un poco para ir cerrando, la última casa que tengo para mostrar es la que tuve oportunidad de construir. Es un proyecto que ya entregamos y también es en Bariloche, eh, un poco en una zona más cerca en el kilómetro 5 del centro. Es como, no termina de ser una ciudad consolidada, pero es como, acá se puede ver el entorno de diferentes casas, es como una, no sé, urbanización más liviana, ¿no? Con más espacio entre sí. Un poco la casa esta repite lo mismo, se le entra por arriba a la pendiente, pero se sitúa sobre uno de los laterales, entendiendo que uno accede por un lugar más de servicio y después, a medida que atraviesa la casa, eh, genera diferentes expansiones hacia el jardín bueno, que tiene que ver con diferentes usos, ¿no? No con entrar, sino con estar comiendo y tomar sol y demás. De nuevo, esta casa tiene esa condición de aprovechar la pendiente para enterrar y sobresalir con la misma tierra con la que sacamos. Eh, Acá podemos ver el corte que se le llega por arriba, ¿no? Toda arriba es la parte pública, vendría a ser con un cuarto de invitados y abajo la parte privada de, del propietario, ¿no? Se accede por esta rampa, nada, un espacio que controla el calor, la pérdida de calor, se usa mucho en estos lugares de frío. Pero lo que me interesa un poco de esta estructura y de esta planta es entender, bueno, que el trabajo nuestro tiene que ver más con una estructura que posibilite en el futuro diferentes apropiaciones, ¿no es cierto? Entonces, la decisión de poner toda la estructura en el perímetro y de liberar estructuralmente todo el centro de la planta tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con entender el paso del tiempo como una herramienta más de proyecto y darle la posibilidad a esta persona de que esa casa, si no quiere tener ese cuarto, si no quiere ser una casa, si quiere ser una oficina o otra cosa,
pueda sobrevivir a esos cambios y integrarlos casi naturalmente, ¿no? O sea, la estructura está toda en el perímetro y todas las divisiones interiores que arman el espacio para comer, en este caso, o los cuartos y el baño, están armados todos con tabiquería liviana que se puede mover. Está un poco la planta baja, accediendo por esta escalera se puede salir al otro espacio plano de uso o acceder al cuarto o al espacio de lavadero y sala de máquinas. Eh, También hablar un poco de la construcción, ¿no? Porque hasta ahora fueron solo imágenes de proyectos y quizá el momento más interesante es poder construirlos y también el momento que más enseñanza nos deja, ¿no? Este era el terreno antes de hacer la casa, ¿no? O sea, ya a lo lejos se puede ver el lago, entonces la idea de levantar la casa tenía que ver con esto, de conseguir mejores visuales. Decidimos levantar la casa en proyección y no tanto hacia arriba para eliminar también o hacer ver la cosa un poco más agradable al entorno. Esta idea de nuevo de cómo llegar al piso, ¿no? O sea, los elementos con los que generalmente construimos esas estructuras son el hierro o la madera, que son elementos que no, en contacto con la tierra se deterioran. Entonces, establecer como un podio de un material como es el hormigón armado, que en este caso va armado por dentro de bloques para no tener el desperdicio que genera el encofrado. La estructura va toda encofrada en esos bloques que vendrían a ser un encofrado perdido, pero que a la vez son un material natural que en el tiempo no van a verse muy afectados, ¿no? Por las inclemencias. La planta baja de la habitación de ella, acá en obra, que también me interesa como mostrar estas fotos de obra, porque en esto de pensar las cosas como ruinas, también muchas veces la obra o la etapa de obra es como una etapa de ruina, ¿no? Post previa, y entender, o por lo menos a mí lo que me interesa es que no cambie mucho esa condición, es decir, pensar la obra y la construcción como lo que va a ser la estética y las cosas que hagan y construyan esta casa, ¿no? O sea, en vez de esconder los elementos con los que construyo, exhibirlos y que la estética y la ética de esta construcción y de este tipo de arquitectura tenga que ver con ese desnudo de cómo las cosas están hechas. En este tema siempre es importante, ¿no? O sea, el vínculo entre esos dos materiales, cuando uno pone materiales tan distintos, ¿no? El hormigón que tiene que ver con la tierra, para acomodar la tierra, y el hierro separado de la tierra a través del hormigón, pero a la vez entender dos sistemas muy distintos, ¿no? O sea, la parte de arriba se arma toda en un taller, es toda una estructura prearmada que viene con un error de un par de milímetros nada más. Y la parte de abajo, que son mampuestos de hormigón, tienen errores ya de centímetros. Entonces, separar estos dos materiales con este elemento que viene a ser como una especie de solera que también deja este fuelle de aire entre uno y otro y que nos permite que la diferencia de un material y el otro no sean tan evidentes a la hora de seguir construyendo, ¿no? Acá podemos ver, a medida que vamos armando como esta estructura, la relación entre estas dos partes y de nuevo esa línea de aire que tiene que ver con un elemento práctico de obra, de cómo juntar dos cosas, a la vez que también tiene que ver con un elemento de que las cosas no se pegoteen, ¿no? Quizás más estético. Entonces encontrar como este doble valor de las cosas. Un poco acá se puede ver como, no sé, en algún momento me encantaría que en el futuro esta casa vuelva a esta situación, ¿no? De liberar por completo la planta y que el techo y la estructura esté todo en el perímetro y no sé, construir de ese lugar otro programa sin perder la esencia de la obra, ¿no? Y que la obra no cambie tanto. A partir de esto, el trabajo nuestro pasa sobre los límites y cómo esos límites se materializan, ¿no? O sea, el piso es un trabajo bueno, que robé a lo largo de mi trabajo con otros estudios, que aprendí en el último estudio donde trabajé, en el Marcelo Shanahan, que además es un gran amigo, una persona sobre la que aprendí mucho. Y bueno, este piso tiene que ver con un hormigón que se hace más prolijo, se le ponen ciertos aditivos y después se pule y termina todo como si fuese un terrazo, pero de un material bastante más económico que es el hormigón en sí. Lo interesante es que en Bariloche el hormigón no viene con piedra partida que se compra en bolsones, sino que viene con piedra de cantera. Entonces, cada piedrita tiene como diferentes colores y son piedras diferentes de cantera y es algo que no podés controlar, pero que la verdad que el resultado final nos resulta interesante, ¿no? Como
esta mezcla de diferentes piedritas y entender que toda la casa tiene un solo piso, e incluso el baño tiene el mismo piso, la ducha tiene el mismo piso, porque hoy es ducha, pero mañana realmente no sabemos muy bien qué va a ser y esta es, me parece a mí, la manera de que pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? A medida que empezamos a cerrar esa estructura, eh, la estructura de la parte de arriba se cierra con unos paneles metálicos que vienen de la industria, o sea, son paneles de cámaras frigoríficas que se usan para transportar carne o para armar frigoríficos, pero en un lugar como Bariloche y sobre todo la ejecución, la limpieza y la velocidad nos parecía relevante porque el periodo de construcción en Bariloche es bastante limitado, es decir, uno tiene que apurarse a techar y apurarse a cerrar, porque en algún momento, y acá ya estábamos al límite, es decir, habíamos puesto el techo y habíamos puesto las paredes, pero las ventanas todavía no estaban. Entonces, como estábamos apurados, cerramos las ventanas provisoriamente con estos fieltros y tirantes de madera, porque bueno, un día te nieva, ¿viste? Llega el invierno y ya no hay tu tía, ¿viste? O sea, el tiempo también condiciona no solo el lugar, sino que el tiempo y el clima va condicionando la manera de producir una obra, ¿no? Y capaz un día te fuiste, cerraste la obra y se encontraba como la foto de la izquierda y al otro día volviste y la obra está como la derecha, donde no podés laburar, no podés ir a colocar las ventanas, mucho no se puede hacer. Entonces, eh, eso también nos parecía como bastante relevante, ¿no? Entrar por esta pasarela que digo que está en el lado que no recibe el sol, pero que le permite también a la casa generar expansiones sobre el otro lado, ¿no? Expansiones que la de arriba tiene que ver con la expansión natural del comedor, salir a comer y a tomar algo afuera mirando el lago, y otra tiene que ver, quizá la de más abajo, con una expansión incluso más privada, sin la necesidad de una reja, porque el tipo que pasa por la calle no me ve. Entonces, armar en la misma, si bien la arquitectura parece ser como bastante simple, intento como en esa simpleza generar la máxima cantidad de posibilidades eh, necesarias, ¿no? O sea, porque si nos ponemos a hacer cosas de más, no tiene mucho sentido. Y acá de nuevo, a medida que uno empieza a cerrar, incluso de adentro, la idea de que no se pierda esta lectura de la ruina o de la obra en ejecución. Un poco acá ya la casa terminada, hay fotos un poco más sacadas no con el celular. Eh, y un poco en esta casa tuvimos también la posibilidad, gracias a Dios y gracias a la clienta, de, de realizar todo, o sea, el interiorismo, muebles, y algo que parecía que nosotros íbamos a trabajar sobre estos límites, ¿no? Y sobre estos detalles, de repente nos vimos con la posibilidad de trabajar sobre todos los elementos que los componían. No solo nosotros ya habíamos como empezado a esconder estufas, porque bueno, la estufa era un mueble fijo y hacerlo esto con chapa pintada y con cierto color. Eh, También nos daban la posibilidad ahora de hacer la mesa, de hacer las camas, de hacer. Entonces, bueno, es algo que realmente después de salir de un taller y hacer muchas cosas, pudimos disfrutar y realizar como eh, a gusto, ¿no? La verdad. O sea, acá hicimos el picaporte, las fundas de los enchufes, de las tomas de luz, la baranda, o sea, todo está pensado y todo tiene un trabajo. De nuevo, el cuarto de ella, poder hacer la cama, el mueble que separa la cama, las mesas de luz. eh, de nuevo, todo con el mismo material con el que forramos las paredes, también utilizábamos este material para hacer los muebles. Las manijas de las puertas, que las puertas interiores no tienen por qué tener picaporte si uno no las quiere cerrar con llave, entonces directamente tiene una manija, que esa manija está hecha por nosotros también. La madera es una madera local del lugar, un radal que bueno, lo encastramos en este hierro para armar las manijas de las puertas, las cortinas, siempre intentando trabajar sobre las cosas necesarias, ¿no? Y dándole pensamiento y rosca a esas cosas para el día de mañana no tener que agregar más cosas para darle identidad a la obra, ¿no? Esos detalles que quizá hay gente que no ven, pero que el piso esconda los marcos de la ventana para que así se proyecte el exterior sin marcos y de una manera como más natural.
El baño también, el peligro del taller tiene que ver con que después uno entiende que hay un montón de materiales que puede trabajar y diferentes formas de hacerlo, y se pone a hacer bachas, se pone a hacer manijas, se pone a hacer revestimientos, pero bueno, la posibilidad de usar un revestimiento de chapa en el baño nos da la posibilidad de que este material cuando entra en la ducha no cambie, igual que el piso, ¿no? Entonces, todas pruebas que nos da la posibilidad de, o sea, que nos da el hecho de poder hacerlo nosotros con las manos, pero que también tienen un poco corren un poco de riesgo, porque cuando uno quiere hacer como todo y todo a la vez, bueno, se equivoca más, ¿no? Por algo las bachas las hace Roca hace 300 años, hace bachas, pero bueno, no perdemos un poco el gusto por este tipo de trabajos, ¿no? Incluso acá podemos ver las estanterías o un banco hecho con caños estructurales que sobraron, aprovechar incluso los restos que genera esa obra para resolver necesidades distintas, ¿no? Esta mesa, que es lo que decía antes, o sea, es una mesa, tiene una tabla y 4 patas, no hay mucha complejidad a simple vista, tiene una estética así como muy sencilla y elemental, pero esconde detrás de esa simpleza este hecho de que en realidad el mármol no tiene ese espesor, sino que por atrás esconde una estructura que lo soporta y que vincula las patas al mármol, pero siempre con la intención de forzar esa búsqueda en conseguir como cosas simples y esenciales, ¿no? De nuevo acá con el metal, la chapa que sobró de la escalera, pudimos armar estas mesas, que no las podríamos haber armado sin hacer las mesas que hacía con Ríes, con los chicos con los que armé el taller hace un tiempo. O esta otra mesa para el comedor, que bueno, también te puede, para el comedor, para el estar, que no gustó. Y ella después la modificó y una se la llevó al cuarto, la otra se la llevó al baño y dejó solo una de las hojas estas y está bien. O sea, las cosas a veces pueden no salir tan bien, ¿no? La posibilidad de hacer en el otro cuarto también, las camas. Ahí se ve poco la cama porque, bueno, no soy muy buen fotógrafo, pero bueno, la cama, la mesa de luz, es una colección, tiene que ver un poco con los mismos materiales, con los mismos detalles. eh, pero bueno, un poco de eso se trata y eso es lo que vengo haciendo y lo que quería contar. Esta última imagen que usé para arrancar, también me gustaría usarla para cerrar. eh, y bueno, darle un cierre a la charla.